Buenas noches, compañeros y compañeras del grupo La Alegría de Vivir. Sean bienvenidos a esta continuación de nuestra fiesta, de nuestra celebración por motivos del 7º aniversario. Mi nombre es Julio Zeta. Soy un enfermo alcohólico, un desconfigurado mental y emocional. Gracias a un poder superior he venido y he encontrado esta fuente que en mi caso no solo es sobriedad, es fuente de vida. Gracias a los compañeros y a las compañeras que hacen posible que nuestro grupo, La Alegría de Vivir, mantenga sus puertas abiertas. Sean bienvenidos a esta fiesta espiritual. Para abrir esta fiesta y ponernos en contacto con nuestro poder superior, les voy a invitar a que hagamos un minuto de silencio o de meditación como manera de ponernos en contacto con nuestro poder superior, de nuestro entendimiento. Hoy tenemos una invitada especial que es la compañera Araida. Por fin va a darnos la respuesta. Y los grupos en línea funcionan o no funcionan. Pongan mucha atención. Ya vamos a salir de esas dudas. Por el momento, hagamos ese minuto de silencio o de meditación. Bienvenidos. Pero el punto que sigue es la lectura de nuestro enunciado. Somos un grupo de hombres y mujeres que compartimos el mutuo deseo de recuperarnos de las diferentes dolencias físicas, mentales y emocionales, ya sea que padezcas de la enfermedad del alcoholismo o de la drogadicción, o que sufras trastornos alimenticios, o que tengas problemas emocionales como neurosis o codependencia, o que seas familiar de un alcohólico o un adicto. No estás solo, hay otros como tú y se están recuperando. Los miembros del grupo La Alegría de Vivir proceden de diferentes comunidades que trabajan y practican en sus vidas 36 principios espirituales, que son los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para el servicio mundial. Indistintamente de la comunidad de procedencia o de la manifestación de la enfermedad de la cual deseas recuperarte, tienes un lugar entre nosotros. Nos reunimos utilizando los recursos que nos proporciona la tecnología. Utilizamos medios como una computadora, como un teléfono celular y nos reunimos a través de la plataforma Free Conference Call. Te invitamos a asistir a nuestras reuniones y a alcanzar un estado de serenidad. Ya no estás solo, ahora tienes una alternativa. Compañeras, compañeros, visitas, personas que se hacen presente a nuestro grupo, esta junta queda abierta y en manos de un poder superior. Como todas las juntas de nuestro grupo, y en especial estas de nuestro aniversario, tienen una duración de 90 minutos. Como lo hemos dicho, desde que planificamos esta fiesta, las juntas de estos compartimientos están siendo grabadas con un propósito, que es llevar el mensaje a la persona que está sufriendo. Hoy vamos a disfrutar del compartimiento de la compañera Araida. Ella, bueno, yo la considero de este grupo, pero una cosa es lo que yo considero y otra cosa es lo que ella. Para mí es miembro de este grupo. El tema que va a compartir Araida dice, ¿los grupos virtuales funcionan para la recuperación? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque esto ha sido objeto de cuestionamiento por algunas personas. Vamos a escuchar qué nos dice Araida.
Antes de continuar, les recordamos a todos que el tiempo de compartimiento por parte de nuestra compañera oscila entre los 40 y los 45 minutos y será mi persona quien va a llevar las medidas de los tiempos. Esto para que la compañera no esté ahí pendiente. Yo, Araida, te voy a tocar la campana unos 5 o 3 minutos antes de concluir el tiempo. Así te da la oportunidad de poder eh, arribar a un final. Y luego, pues vamos a comenzar a un espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas pues serán de las inquietudes que puedan surgir a partir de lo que nos comparta Araita. Por último, viene el cierre con los avisos, la oración de la serenidad y la declaratoria de la responsabilidad. Ahora sí, ya sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a nuestra invitada, Araida. Bienvenida, Araida. Adelante. Muchísimas gracias, padrino. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Araida y soy neurótica. Antes que nada, felicitarlos por estos 7 años de vida. No es fácil conservar un grupo abierto y al igual que un grupo virtual, siempre hay temas de discusión, personas que están o no están de acuerdo con la forma de trabajar, pero yo lo que he podido sentir estando dentro del grupo virtual La Alegría de Vivir es que hay compañerismo, hay respeto y los felicito nuevamente por estos 7 años de vida. Muchas felicidades y bueno, muchísimas gracias por invitarme a compartir. El tema es: ¿los grupos virtuales funcionan para la recuperación? Pues antes que nada les comento, yo me basé en el primer capítulo de las leyes de la enfermedad mental y emocional, porque están hablando de recuperación. Pues antes de una recuperación tendría que haber una enfermedad, ¿no? Y en mi caso personal es la neurosis. El capítulo 1 de las leyes de la enfermedad mental y emocional hablan sobre la definición, origen y manifestaciones de esta enfermedad. Dice: la enfermedad mental y emocional es una enfermedad que nos causa una existencia solitaria. Es una enfermedad espiritual. Siempre es la misma en todas las personas, solo los detalles superficiales varían. Caracterizada por síntomas dolorosos, siendo la selección de los síntomas únicamente una casualidad. Progresiva si no se somete a tratamiento. Es de inmediata curación. Dice que es causada por el egoísmo innato de la persona, que le impide adquirir la habilidad de amar. Es curada por la eliminación del egoísmo y la adquisición de la habilidad para amar. Para empezar, bueno, les comento mi caso. Yo me daba cuenta desde muy pequeña que era muy berrinchuda, muy berrinchuda, muy enojona. Cada vez que mi papá no hacía lo que yo quería, me tiraba al piso y lloraba y lloraba y lloraba y gritaba para que se hiciera mi voluntad, ¿no? En alguna ocasión, mi tía llegó a ver esos berrinches que yo hacía y le decía a mi papá: déjamela un mesecito y vas a ver cómo la corrijo. Esa niña es una malcriada y más hace porque tú la consientes. Yo me abracé de la pierna de mi papá y le dije: no me vayas a dejar con esa loca, porque yo sabía las golpizas que ella le propinaba a sus hijos, ¿no? Y yo decía: y no me dejes con ella, ¿no? Aquí dice que es una enfermedad que es causada y que causa una existencia muy solitaria. Bueno, conforme fui creciendo, yo fui enfermándome más, ¿no? Desde que salí de la secundaria, a mí ya no me permitieron seguir estudiando. Mi papá decía que mi función como mujer era casarme y tener hijos. Entonces, terminando la secundaria, él ya no autorizó a que yo siguiera estudiando. Y en esos tiempos, pues la palabra de mi papá era ley. Si él dice que no, es no. Entonces, desde los 15 años ya me quedé en casa
según esto para aprender las labores del hogar, cocinar, barrer, limpiar, planchar, atender al esposo, ¿no? Pero la cuestión es que yo me fui enfermando más, fue empeorando mi enfermedad y a partir de entonces empecé a tenerle miedo a las personas. Mis papás tenían visitas constantemente a la casa, llegaban sus compadres, sus familiares, sus amigos y la casa siempre estaba llena de visitas. Pero a mí esa gente poco a poco me empezó a dar miedo y lo que hacía cuando veía que ya llegaban es que me encerraba en mi cuarto y ya no bajaba para nada. Pero como bien dice la literatura, fue de leve a grave. Esto fue empeorando para mí. Llegó un momento en que me daba pánico las personas, no soportaba verlas y me encerraba en mi cuarto. Con tal de no verlas, pues no bajaba a cenar, no bajaba a comer y me quedaba ahí. Me subían un plato de comida y ahí mismo comía en mi cuarto. Para no bajar y no ver a esas personas, entonces me brincaba la barda de 2 pisos para llegar al primer piso de los barandales, hasta que mi papá me vio, me regañó muchísimo cuando se dio cuenta, regañó a mi mamá y le dijo que pues un día iba a tener un accidente, que por qué hacía eso, que si ya me estaba volviendo loca, que por qué no nada más simple y sencillamente bajaba, saludaba a las visitas y ya me pasaba al baño. Pero les digo, esto lo fui practicando durante muchísimos años hasta que él se cansó porque pues seguía haciendo lo mismo, ¿no? Me brincaba las bardas para bajar al baño y entonces construyó un baño al lado de mi recámara. Y ya yo feliz, pues ya no tenía la necesidad de saludar a nadie, de ver a nadie, y ahí me quedé encerrada durante muchísimos años. Me invitaban a ir a fiestas con mis familiares, a kermeses, a fiestas del pueblo, y yo me negaba totalmente a asistir. Cuando me querían obligar, lloraba, gritaba, pataleaba, hasta que se cansó, ¿no? Mi papá de obligarme a ir. La cuestión era presentarme con la gente para que me conocieran y hubiera un candidato para el matrimonio, pero yo me negué totalmente a salir de la casa. Cuando cumplí 16 años, mi papá tomó la decisión de casarme, según las costumbres de mi pueblo, pero volví a hacer lo mismo, ¿no? Me encerré en mi cuarto y amenacé con suicidarme si me obligaban a casarme. Dejé de comer, ya no comí durante 3 días y mi mamá se preocupó y le dijo, se va a matar. Si la obligas a casarse, ella lo va a cumplir, se va a matar, porque no es la primera vez que lo hace. Ha amenazado varias veces con suicidarse. Y mi papá dijo, no, no creo que lo haga. Y ya mandaron llamar a mi tío, a mi hermana la mayor, para convencerme de que tenía que casarme. Y yo les dije, no, no me pueden obligar, no me pueden obligar. Y si me obligan, se los cumplo, me voy a matar. Pues sí, eran amenazas de un adolescente, ¿no? Y con tal de salirme con la mía, yo sí les dije, sí lo voy a hacer. A mí nadie me va a obligar a vivir en un matrimonio, que es lo que yo no quiero. Yo no quiero. Y pues ya me hicieron caso, cancelaron el arreglo matrimonial que ya tenían y yo pensé que en esa ocasión ya podría yo salir a la calle. Pero era tanto mi miedo, los ataques de ansiedad y el pánico que yo tenía de salir a la calle que definitivamente ya no pude salir. Mi papá se enojó bastante y le dijo a mi hermana, de ahora en adelante, tú sí vas a ir a las fiestas, tú sí vas a salir a la calle para que no termines igual de loca que tu hermana, porque ella le tiene miedo a los hombres. Pero lo que mi papá no sabía es que yo le tenía miedo a los hombres, a las mujeres, a los niños, yo le tenía miedo a la gente. Entonces, poco a poco esto se fue convirtiendo en una fobia y así me quedé desde los 15 hasta los 27 años. Él pues nos proveía de todo lo que necesitábamos, pero mi papá tenía mucho el hábito de, pensaba él que humillándome y maltratándome me iba a obligar a obedecer. Entonces cuando yo tenía necesidad para ropa, zapatos o para enseres personales, él al darme el dinero me lo aventaba al piso enfrente de mi familia
y me decía, el dinero no se consigue de forma tan fácil. Levántalo del suelo para que por lo menos te cueste trabajo conseguirlo. Las primeras veces sí lo hacía, pero llegó un momento en el que yo ya no soporté la humillación y hablé con mi hermana y le dije, es que necesito ganar dinero porque tengo necesidad de vestido, ropa, calzado, cosas que ya no quiero seguirle pidiendo a él. Y me dijo, ay hermana, es que la única forma que yo conozco de ganar dinero es trabajando. Y le dije, pero es que yo no sé hacer nada. Y me dijo, bueno, aquí cerca hay una fábrica donde aceptan personas que no saben ni leer ni escribir y tú terminaste la secundaria. Ve y pide el trabajo. Para una persona, solamente los que hemos vivido en el infierno de el aislamiento, podríamos entender, ¿no? ¿Qué se siente después de muchos años de estar encerrada en mi casa, salir a la calle y tocar la puerta de un lugar totalmente desconocido a pedir que me den trabajo? Yo no pude ir sola, le pedí a mi hermana pequeña que me acompañara. La tenía sosteniendo de la mano, me sudaban las manos, me latía el corazón a todo lo que daba y tenía muchísimo miedo, ¿no? Abrió la puerta a un señor muy amable que me dijo que sí, que estaban solicitando personal, pero que como no estaba la contadora que era la que hacía las entrevistas, me presentara inmediatamente al otro día, ¿no? Y así fue cuando empecé a trabajar. Empecé a trabajar, pero cuando ya estaba dentro, ya me presenté a trabajar, pues no llego con la persona que me empiece a explicar, la jefa del área, qué es lo que tengo que hacer. Había una muchacha, Mireya, recuerdo muy bien su nombre, que se acercaba y me abrazaba y decía, bienvenida, qué bueno que estás aquí, no te había visto, eres nueva, pero ella no sabía que ese abrazo a mí me provocaba ansiedad, me provocaba muchísimo miedo porque en casa no tenían la costumbre de abrazarnos, ni de besarnos, ni de saludarnos así. En la casa siempre había silencio. Mi mamá nunca permitió que la abrazáramos. En una ocasión que quise yo abrazarla por lo que veía en la televisión, me aventó contra el piso y me dijo que era la última vez que yo volvía a tocarla, que si la volvía a tocar me iba a reventar el palo de escoba en la espalda, así como le había hecho a mi hermano el mayor. Y desde entonces pues no volví a abrazarla, ni a besarla, ni a tocarla, ni a nada. Era el miedo de que me volvieran a golpear o rechazar. Entonces cuando esta chica se acerca para abrazarme, yo me quedé totalmente paralizada y no pude devolver ese abrazo. También tenía mucho el hábito de venir y saludarme de beso, pero a mí me daba pánico, ¿no? Yo decía, quién sabe qué tantas bacterias tendrá en la boca y al besarme me las va a pasar. Entonces me metía rápido al baño y me lavaba con agua y jabón y me ponía alcohol para desinfectar la piel. No me fuera a transmitir algún virus o alguna bacteria, porque me estaba besando y nadie en mi casa hacía eso. Conforme fueron pasando los años, pues yo trato, ¿no?, de copiar lo que hacen los demás y traté de ser como esta chica que abrazaba y saludaba así, que sonreía mucho, ¿no? Traté de copiarle para poder integrarme con ellos. Me costó mucho trabajo, pero lo hacía de forma muy superficial. Y así fueron pasando muchos años. Yo no pude tener como tal una pareja, no quise casarme, no quise tener hijos. Mi objetivo era estudiar, trabajar y poder tener un buen ingreso para después enamorarme, casarme y hacer lo que las demás personas hacían. Pero pues yo no sabía qué tan grave era mi comportamiento hacia las demás personas. Cuando hablan muchas veces de la enfermedad mental y emocional, en realidad, vuelvo a lo mismo, son síntomas muy dolorosos, porque en mi caso yo quería acercarme a las personas, yo quería estar cerca de las personas, pero me daban mucho miedo, sentía que algo horrible me iba a pasar junto a esas personas. También dice que es causado por el egoísmo, ¿no? El egoísmo innato de la persona que no adquirió la habilidad para amar. Pues nadie da lo que no tiene.
a mí me invitaban a salir y yo decía no. Querían abrazarme y yo los rechazaba. Me preguntaban cosas personales y yo simple y sencillamente los ignoraba. Yo decía, metiches, ¿qué les importa? ¿Por qué quieren saber de mí? No tienen por qué saber nada de mí. Además, si les cuento cómo he vivido, van a decir que soy rara y me van a rechazar. Eso me provocaba muchísima ansiedad y retraimiento. También me daba mucho dolor el ver cómo las demás personas sí podían relacionarse, se llevaban bien y se veían felices, ¿no? Pero yo no podía hacer eso, estar cerca de las personas. Entonces salgo de ese trabajo, busco otro trabajo en una fábrica y pues ahí empecé a trabajar con unos coreanos. Ellos no permitían que hubiera comunicación entre los trabajadores y eran máquinas de calcetines. Entonces, para mí fue una ventaja porque como no nos permitían comunicarnos con los demás, entonces pues me la pasaba aislada. Pero llegó un momento en que ese trabajo me aburrió y ya me salí de ahí y ya busqué trabajo en otro lado. Así van avanzando los años, yo no me di cuenta. Van pasando los años, conozco a alguien, empiezo a relacionarme con él, nos hacemos novios, pero vuelvo a lo mismo, o sea, a mí él no me importaba en realidad. Lo único que yo quería era casarme, porque ya estaba cerca de los 30, ya me iba a quedar solterona, ya no iba a tener hijos, y entonces, ¿qué iban a decir de mí? Poco a poco, pues esta persona se da cuenta de mi indiferencia, de mi falta de amor y se cansó y terminó la relación. También porque yo era una persona sumamente controladora, celosa, posesiva, dominante. Le revisaba el celular cada vez que podía. Él decía que era una falta de respeto, pero yo decía que pues él era de mi propiedad, entonces tenía todo el derecho del mundo a controlar ese celular, porque si era de él, pues también era mío. Y cuando empezaba a revisar ese celular, empezaba a reclamar que quién era esa chica, que quién, a quién le había mandado mensaje, que por qué estaba conversando con esta persona, ¿no? Y él terminó cansándose de esta situación. Y ya yo volví a caer en una depresión, termino en el Hospital General y ahí me empiezo a enfermar, porque me empecé a enfermar de muchas cosas, de gastritis, de colitis, de sinusitis, rinitis y también empecé a padecer vértigo. Pero los médicos no encontraban qué es lo que tenía. Me hicieron análisis de sangre, radiografías, ultrasonidos, resonancias, buscando de forma física qué es lo que me estaba pasando. Pero pues en los estudios no salía nada, en los análisis tampoco. Ya al final, pues ya cuando el médico internista revisó todos los estudios, pues ya me mandó al área de salud mental. Y pues yo me sentí muy ofendida porque dije, ¿cómo? ¿Estoy loca? O sea, cuando hablan de salud mental, yo lo refiero a locura o a una enfermedad psiquiátrica o estás mal, ¿no? Pero ya estando dentro de ese lugar, me empiezan hay terapia de grupo y el psiquiatra, que era el que coordinaba las juntas, a una de las chicas no podía asistir hasta la zona de hospitales porque vivía a 2 horas de ahí y decía que ella no podía dejar a sus hijos, pero que dentro de cerca de su casa había un grupo de neuróticos anónimos, que sí eso le podría funcionar y el médico dijo, sí, es otra alternativa. Si crees que no puedes venir hasta acá, eso te puede funcionar. Y a mí se me quedó muy grabado eso. Entonces, van pasando los años, yo termino con esta persona, o él terminó conmigo más bien, eh, se me fue esa ayuda porque yo tenía la seguridad de que él se iba a hacer cargo de mí, que él me iba a mantener, que él me iba a cuidar y que él se iba a encargar de hacerme feliz. Cuando él termina conmigo y se va y no regresó, empiezo a sufrir bastante y vuelvo a caer en depresión. Y regreso otra vez a terapia, pero la psicóloga con la que me canalizaron, ella decía que lo que yo hacía
era una ridiculez, que era una persona sumamente soberbia, engreída y berrinchuda, que en realidad no me estaba pasando nada y que yo hacía las cosas exageradamente grandes. Que una persona que está enferma de cáncer, esa sí valía la pena atenderla, porque una persona enferma de cáncer reconoce su problema, lo atiende y lucha para recuperarse. En cambio, yo solamente me dejaba caer y me la pasaba llorando por algo que realmente no era tan grave. Y terminaba regañada en cada sesión, ¿no? Y ya saliendo de ahí, yo vi que se reunían un grupo de mujeres que pasaban por ahí, ¿no? Estaba en el área de cancerología, delgadas, perdón, disculpen, muy demacradas, sin cejas, sin pestañas, sin pelo. Y se reunían alrededor de 30 en una sala. Y cuando estaban reunidas ahí en esa sala, se escuchaban risas, se escuchaban pláticas, y cuando salían de ahí, salían con otra cara, salían muy felices. Perdón. Entonces yo me acerqué a la coordinadora y le dije, disculpe, ¿la puedo molestar? Y me dijo, sí, ¿qué pasa? Le digo, lo que pasa es que yo veo que estas mujeres, cuando salen de aquí, se ven diferentes. Y yo quiero saber qué es lo que hacen aquí adentro. Y me dijo, es un grupo de apoyo. Todas las mujeres que ves aquí tienen cáncer. Ya tuvieron cáncer de mama, cáncer de cervicouterino, y todas han pasado por la misma situación, una enfermedad en común. Y cuando platican aquí qué cosas han hecho para sentirse mejor, ya entre todas se apoyan y se ayudan y salen más contentas porque encuentran una solución a su problema. Muchas de ellas han sido abandonadas por sus esposos y por sus familias, porque no cualquiera soporta estar al lado de una persona con una enfermedad terminal. Pero entre todas se apoyan y ya se sienten bien. Tú necesitas buscar un lugar donde estén tus iguales, porque solamente ellos van a entender qué es lo que estás pasando y algunos de ellos ya se habrán recuperado y te van a enseñar el camino de cómo sentirte bien. Y entonces recordé los grupos de autoayuda y ya cambiándome de vivienda llego a esta colonia donde vivo actualmente y a mí me dijeron, no te vayas del lado del Bordo porque ese lado está oscuro y es muy peligroso. Vete del lado de Laureliano, porque así se llama la avenida que está, las paralelas, porque hay más alumbrado y es más seguro ese lugar. Pero como yo tengo la idea de que a mí nadie me va a decir qué hacer, me fui del lado contrario, del lado del Bordo, y me asaltaron, me dieron una buena golpiza y pues, me atacaron, ¿no? Me agredieron, me lastimaron mucho, me lastimó mucho la persona y a partir de ahí empecé a sufrir delirios de persecución, muchísimo miedo. Así estuve durante 5 meses hasta que di a la vuelta de donde yo vivo, hay un grupo que se llama Llegamos a Creer y ahí decía, si usted padece depresión, angustia, miedo, nosotros podemos ayudarle. Entré pidiendo ayuda y a partir de ahí empecé a asistir a las juntas, a las sesiones. Yo ya no podía salir sola a la calle, tenía pánico. Y cuando alguien caminaba atrás de mí empezaba a gritar diciendo que alguien me estaba persiguiendo. Después de 3 meses de estar ahí, ya me sentí mejor y más tranquila. Empiezo a vivir mi proceso de recuperación, trabajando pasos, haciendo servicio, asistiendo a las juntas. Y de verdad que me sentí mejor. A partir de estar con mis compañeros en el grupo, empecé a verme, ¿no? Había una compañerita que siempre me decía, ¿por qué todo el tiempo estás enojada? ¿Por qué siempre traes esa cara de amargada? ¿Por qué siempre estás triste? Y yo decía, pues yo no me doy cuenta de mi cara, ¿no? Ustedes son los que dicen que estoy así. Pero ya empiezo a encontrarle un sentido a mi vida, empiezo a sentirme alegre, me dicen eres inteligente, puedes seguir adelante. Los padrinos, ¿no? Los padrinos, los que van adelante, empezamos a trabajar estudiando los pasos, estudiando las tradiciones, estudiando la literatura propia de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Buscando una solución, pero en mi caso para mi neurosis. Y ellos me dicen, eres inteligente, regresa a la escuela y ponte a estudiar.
termina lo que tanto deseabas de niña, ahora lo puedes hacer. Les hice caso, ¿no? Les creí y regresé a la escuela, empiezo a estudiar, termino una carrera y me dicen, ahora ve y busca un trabajo relacionado a lo que estudiaste. Vive la experiencia, ¿no? Y ahí voy. Les dije, no voy a poder, no voy a poder. Y me dijeron, no importa, si no puedes, vienes y nos dices que no pudiste, pero que por lo menos lo intentaste. Y ya, me fui a buscar ese trabajo, me dieron la oportunidad, pero por los mismos horarios y la distancia de donde vivo al trabajo son 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Entro a las 8 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde. Entonces ya no tengo la oportunidad de regresar a tiempo a mis juntas. Y en esos mismos momentos caen enfermos mis papás. Mis papás tienen en ese entonces 83 años, ambos, y los dos caen enfermos al mismo tiempo. Y entonces la organización con mis hermanas, mi hermana la más chica es la que más me está apoyando en este sentido, y ella se hace cargo durante todo el día y me dice, a ti te toca tardes, noches y sábados y domingos. Entonces se acaba la oportunidad de poder estar dentro de un grupo presencial y al desconectarme de esta fuente de vida, yo me vuelvo a sentir mal. Otra vez vienen los periodos de depresión, otra vez viene el aislamiento. Yo ya no pude controlar mis emociones. Yo pensé que con los años que ya tenía dentro del grupo ya era más que suficiente. Dije, ya tengo la literatura, tengo las herramientas, no necesito estar con mis compañeros. Ya llevo la literatura aquí en mi mochila, ¿no? Y no me resultó. Otra vez empecé a sentir aislamiento, no me pude relacionar con las personas en el trabajo. Me costó mucho trabajo integrarme y cambiar mi mentalidad de promotora y vendedora a estar en el área administrativa. A mí me costó muchísimo trabajo. Y empiezo a extrañar a mis compañeros del grupo, ¿no? Y yo regresé y les dije, es que no puedo estar con ustedes, de verdad, pero necesito esta ayuda. Y lloraba y lloraba y lloraba. Ahí una de mis compañeritas me dijo, hay grupos en línea. Y yo dije, no, no es lo mismo. No es lo mismo, no le daba credibilidad. De verdad que no le daba credibilidad. Entonces me dice, tú haz la prueba. No rechaces lo que no conoces. Haz la prueba y ya después pues, no pasa nada, te sales si no te gusta. Porque yo ya había estado en otro grupo, pero pues nada más éramos como 3 personas, 4 personas, y pues a mí me cobraban 150 a la semana. Y pues a veces fallaba, se caía internet. Yo estaba hablando y me decían, no te escuchas, no te escuchas, no te escuchas, y así en cada junta, ¿no? Yo dije, pues no me escuchan y a la semana ya estoy pagando mis 150. Mejor me regreso al grupo presencial, pero no podía por mis tiempos y porque tenía que atender a mis papás. Entonces me integro al grupo Fe que Obra, y la verdad yo decía, si presencial desconfío de la gente, ahora sin verles las caras y sin saber quiénes son, menos voy a tener confianza, ¿no? Pero la compañerita me decía, te motivo con tus 3 participaciones, y empecé a participar, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención fue que tenían las meditaciones, y con eso yo dije, y hablaban de pasos, y hablaban de tradiciones, y hablaban de conceptos, y yo decía, entonces sí, o sea, no es un grupo patito que nada más sirve para extorsionar a la gente, ¿no? Porque yo tenía mucho miedo de eso. Ya después me conecta también con la alegría de vivir, ¿no? Y yo empiezo a enfermarme constantemente a partir de que entro a este trabajo, me enfermo nuevamente de gastritis, de colitis y de vértigo, y se me disparó la presión. Pero la colitis era terrible, o sea, los dolores y los espasmos en el intestino y en el vientre abultado y el no poder caminar, y los medicamentos ya no me estaban haciendo efecto. Estaba en mi cama revolcándome de dolor y tratando de tranquilizarme, pero no podía de verdad. Entonces motivan a
ese día me acuerdo, estaba coordinando la compañera Rita. Y yo me meto a grupo virtual, me conecto y escucho que la música, ¿no? Y le digo, ¿hay alguien ahí? Y me dice, sí, en un momento comenzamos. Le digo, es que a mí ya me urge. Y me dice, tranquilízate y no te preocupes, ya ahorita la comienzo para que puedas hablar. Y yo empecé a llorar, empecé a hablar, empecé a llorar. Yo ni siquiera sabía quién estaba del otro lado, ¿no? Y si realmente me estaban escuchando. Termino mi participación y ya la compañera empieza a hablar otra vez del programa, ¿no? Y me calmó como no tienen una idea. A mí se me hizo increíble que en ese momento se me empezó a desinflamar el estómago y ya pude dormir. No saben la bendición que fue para mí esa junta con la compañera Rita. Y yo creo que ni siquiera sabe todo el bien que me hizo ese día, porque los medicamentos ya no me estaban haciendo efecto. Ella dije, entonces sí funciona. Yo no pensé que me fueran a funcionar y empecé a asistir más a las juntas, y poco a poco empecé a escuchar a otros compañeros, ¿no? Que igual hablaban de mucho dolor y de mucho sufrimiento, pero también hablaban de esa parte de la recuperación, ¿no? Muchas veces he escuchado a los compañeros que se burlan y dicen que quien habla de recuperación ya está loca, ¿no? Pero yo me di cuenta que como persona enferma necesito a otras personas. Nosotros tenemos el punto número 23 de las leyes de la enfermedad que dice que las personas necesitan de otras personas para poder recuperarse. O sea, simple y sencillamente, ¿no? Las personas necesitan de las personas y podemos encontrarlas a través de los grupos. El milagro de la recuperación, ¿no? Yo les puedo decir que de mi primer contacto con un grupo, que fue el pánico a salir a la calle y de abrazar a las personas, yo ya puedo abrazar a una persona, ya puedo saludarla de beso y ya puedo darle la mano sin el temor de que algo horrible me va a pasar. Ahora, a raíz de que entré al grupo virtual, les puedo decir que pareciera imposible. Usted ve, es virtualmente imposible para una persona no darse cuenta que los miembros de este grupo están tratando de ayudarle. Es virtualmente imposible estar enojado con ellos, alimentar recelo o mala voluntad. ¿Cómo puede usted odiar a una persona que dice, yo entiendo cómo te sientes? Yo he sentido de esa manera también. Aquí encontré amor, compañía, y ese amor humano es muy fuerte, compañeros. O sea, encontrar a alguien que dice, yo te entiendo, que no te critica, que no te juzga, que no se burla, ¿no?, de la situación que estás pasando actualmente, para mí fue un milagro, de verdad fue un milagro, porque de repente ya se me hizo adictivo, ¿no? Cuando ya empezaba la inflamación en el estómago, yo decía, no, yo me tengo que conectar porque mi estómago lo necesita, mi cuerpo lo necesita. Primero necesito vaciar todo este dolor, este sentimiento de aislamiento, de soledad que tengo, ¿no? Porque pues yo tengo que estar aquí al pendiente de servirles la comida a mis papás, de atenderlos. Decía una compañera, mi papá es un viejo carrancista. Y sí es cierto, o sea, mi papá no se sirve, no se atiende, no es capaz de calentar una tortilla o servirse un café, porque eso es trabajo de viejas. Entonces, aunque él tenga la posibilidad de hacerlo, simple y sencillamente no lo hace. Y si no lo hace, pues no come. Y si no come, yo digo, se me va a enfermar. Entonces tengo que estar ahí al pendiente de servirle su café, de servirle su plato, de calentarle sus tortillas. Y con mi mamá tengo que sentarme con ella para atenderla, para servirle y acompañarla, porque ella también necesita compañía. Si se siente sola, simple y sencillamente no come, no come. Y si no come, pues se me va a enfermar también. Y entonces digo, ¿y cómo me escapo para el grupo? ¿Cómo me escapo? Entonces, la posibilidad de estar en línea, en muchas ocasiones no podía participar, pero por lo menos los escuchaba.
Y a veces el caso que ellos presentaban era todavía más terrible, ¿no? Ellos decían, bueno, creo que mi sufrimiento no es tan grave. Hay personas que están sufriendo más. O lo mío, pues tengo que buscarle una solución. Y cuando caí nuevamente en una fuerte depresión, pues yo les dije, no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de bañarme, tengo hambre, pero no quiero cocinar nada, no quiero ya nada. Y la compañera ya estaba en la puerta tocando y diciendo, aquí estamos, el grupo está abierto, te estamos esperando, ¿no? Igual que aquí en el grupo virtual, ¿no? Los compañeros dicen, eres parte del grupo, y ya el solo hecho de tener ese sentido de pertenencia, a mí me hace muy feliz, a mí me hace sentir que vale la pena buscar una solución. O sea, si estoy en el sentido de no tener la presencia de los compañeros, en ese sentido de tocarlos, de abrazarlos, no puedo, no está, ¿no? Es virtual. Pero cuando tuve otra situación que fue la muerte del hijo de mi sobrino, yo me sentía devastada. O sea, el no poder controlar mis emociones. O sea, yo no tengo poder sobre la vida y la muerte. Y tampoco tenía poder sobre el dolor que en ese momento estaba pasando mi familia. Pero venir al grupo y hablar de mi duelo y gritar y llorar y encontrar a mis compañeros que dijeron, yo ya pasé por ahí. Estamos viviendo también un duelo de diferente manera, pero sí hay una solución y nos podemos sentir mejor. Tú sigue hablando, ¿no? Tú sigue hablando de este dolor y poco a poco la emoción ha ido bajando y he podido empezar a trabajarlo, ¿no? Se han comunicado conmigo de forma personal, me han mandado mensajes, me mandan literatura, me mandan pensamientos y ya con eso me vuelvo a sentir conectada y me vuelvo a sentir acompañada. Y el aislamiento queda a un lado, ¿no? Dice, ¿cómo puede una persona experimentar primeramente el amor? Pues este grupo no, porque en efecto, esta primera experiencia de amor o de renacimiento es una cosa que el grupo ofrece. Cuando el recién llegado está muy enfermo y con miedo a las personas, ¿no? Los compañeros saben perfectamente que yo tengo miedo. Y cuando vengo iracunda y vengo enojada y me quiero pelear con ellos, no te preocupes, también sabemos que eres miedo, ¿no? O cuando termino enojada con el padrino, ¿no? Y le empiezo a gritar y le empiezo a decir, eres igualito a mi papá. Y el padrino dice, no, espérate, yo no soy nuevo y conmigo no vas a venir a desquitar tus frustraciones. Mejor dime cuál es tu miedo y tranquilízate. Y aguantó los gritos, los reclamos. O sea, sí, el vaciar todo ese odio y ese resentimiento contra una persona que ni siquiera me había hecho nada, pero con una palabra que dijo, yo desencadené muchísimo dolor y mucho miedo, ¿no? Pero cuando lo volví a buscar, dije, ya no me va a querer escuchar, ya no me va a querer hablar. Y le dije, ¿me disculpas? Fue un arranque mío. Dijo, no, sin problema, no pasa nada. Y se empezó a reír, ¿no? Y yo dije, ah, bueno, yo pensé que se iba a resentir conmigo y que ya no me iba a querer escuchar o que no me iba a querer contestar los mensajes. Pero no fue así. Entonces dicen, ¿cómo puedes odiar algo que te está salvando la vida? Pues no, compañeros. Este grupo me ha regalado sus oídos, me ha regalado su entendimiento y pues yo les puedo decir que sí, porque yo llegué con muchísimo dolor y físico también, con por mi gastritis, mi colitis y ha ido disminuyendo. Y en cuanto a la presión arterial, también me he dado cuenta que cuando hablo y digo lo que me está doliendo de verdad, termino, me reviso la presión y otra vez ya se bajó la tensión, el dolor y ya me siento bien. Digo, pues esto es mágico, esto es un milagro, porque pues en realidad yo no sé quién
investigó, porque también una de las cosas que me dijeron cuando empecé a asistir a estas juntas, me decían, no le tengas miedo a la tecnología. Y decía, ¿cuál miedo? Pero no, sí, yo tenía mucho miedo, porque dije, ¿cómo me voy a conectar? ¿Cómo voy a apretar este botón? ¿Cómo le voy a hacer para que me lean? ¿Cómo voy a poder hacerle para participar, no? Y si me equivoco, se van a burlar de mí y me van a decir, qué tonta eres, Araida. ¿Cómo es posible que no puedas usar esto? O pensar también que la tecnología es únicamente para jóvenes, ¿no? Y pues yo ya no. Y aprender cosas nuevas. A mí de verdad que me genera muchísimo respeto a mis compañeros, porque sé que son personas que, que no tienen muchas veces esas habilidades, pero se esfuerzan muchísimo para aprender, ¿no? Y al ver que ellos se esfuerzan, digo, pues yo también tengo la oportunidad de aprender. Y bueno, eso es lo que yo les puedo decir. Los grupos virtuales funcionan para la recuperación. En mi caso personal, yo les puedo decir que sí me ha funcionado y me han ayudado muchísimo. Eso es lo que yo, bueno, en mi caso les puedo compartir. Y por mi parte sería todo, padre. Gracias. Muchísimas gracias, Araida. Gracias por tu participación, gracias por hacer la unidad, gracias por ser parte de esta fiesta espiritual. Ahora pasamos al nuevo segmento, al punto de preguntas y respuestas. Gracias. Aquí dice el rótulo. Grupo La Alegría de Vivir agradece a Araida por compartirnos su experiencia, fortaleza y esperanza en la celebración de nuestro 7º aniversario. Con el tema, los grupos virtuales funcionan en nuestra recuperación y ya ustedes la escucharon. Muchas gracias, Araida, gracias en lo personal y pues en nombre también del grupo. Gracias por compartir y regalarnos este tema. Compañeros, compañeras, se abre el espacio de preguntas y respuestas. Este es el momento para abordar temas. ¿Funcionan los grupos? ¿Sí o no? No hay que tenerle miedo a las tecnologías, decía la compañera. Es que yo estoy viejo, es que no sé qué. ¿Cómo es eso del apadrinamiento en línea? Allí lo mencionaba Aray, el tema del apadrinamiento, mencionaba que le escuchaban, una serie de temas que abordaba Araida. Así que este es el momento de preguntas y respuestas, compañeras, compañeros. Estoy verificando si ya tenemos alguna pregunta y no veo ninguna pregunta, no veo ninguna sugerencia de participación, compañeros. Recuérdese que el éxito de nuestras reuniones también radica en la participación. Brenda ya levantó la mano. ¿Estás anotada, Brenda? Ya te voy a dar la palabra. ¿Alguien más, compañeros, que haya levantado la mano? Brenda, ya estás anotada. Déjame ver. Por 2 lados has levantado la mano, Brenda. Claro que sí, pero solo una vez te voy a dar la palabra. Adelante, Brenda. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Soy Brenda, soy neurótica con conductas codependientes. Gracias por todo lo que nos regalaste con tu compartir, Araida. Mi pregunta es la siguiente. En mi experiencia, yo estuve militando en un grupo de Zoom o virtual, pero era un grupo donde únicamente estábamos dedicando el tiempo a la catarsis, a hacer tribuna, hablar de nuestro diario vivir, de cómo nos sentíamos, pero no funcionó. Y yo veo que los grupos en línea que más funcionan son los que tienen el hábito de estar estudiando,
de estar leyendo la literatura, de estar, le llaman estos grupos espirituales, porque siempre están estudiando más que haciendo catarsis. Y yo veo que esa fue la diferencia, y ahorita tenemos en puerta el volver a abrir un grupo virtual de la misma enfermedad de la codependencia, y yo creo que necesito darle como ese sentido del estudio de la literatura. ¿Qué es lo que tú me recomendarías o me podrías sugerir para hacer que este nuevo grupo virtual funcione? Cierro micrófono, gracias. Muchas gracias, Brenda. Ya enseguida te va a dar la respuesta la compañera Araida. Mientras, invito también a los compañeros, a las compañeras, a que vayan levantando la mano para anotarse y hacer sus preguntas. Recuérdese que tenemos que aprovechar que tenemos a la mano a la compañera Araida. Adelante, Araida, con la respuesta de la inquietud de Brenda. Adelante. Gracias, Bren, por tomarme en consideración. Y yo tengo muy grabado en la mente cuando mi padrino Noé, que en paz descanse, me platicaba. Él decía que en el grupo donde él militaba, era un grupo presencial de Alcohólicos Anónimos, él quería hacer todas las funciones porque los compañeros no querían participar. Llegó un momento, dice, que él tomó el servicio de secretario, el servicio de coordinador y el servicio de tesorero, y también agarró el de literatura. Y también empezó a llevar toda la despensa del grupo. Él dijo que no necesitaba a los demás. Y empezó a hacer todos los servicios del grupo, creyendo así que iba a darles una lección a los demás de cómo tendría que hacer el servicio. Pero dice que lo único que consiguió fue mucha resistencia, porque normalmente somos rebeldes, infantiloides, berrinchudos. Bueno, es lo que la misma literatura nos dice, ¿no? Y lo que pasó, dice, es que todos se fueron alejando. Y él estuvo así un año, él solito en todas las juntas. Él abría, se quedaba en el grupo, no iban a hacer la unidad, poco a poco se fueron alejando todos, y después de un año dice que cerró el grupo. Y él me platicaba que cuando bajó la cortina le dio el ataque cardíaco. Fue muy doloroso para él que se cerrara el grupo, porque él decía que amaba esto. Y yo me quedé se me quedó muy grabado cuando me compartió su experiencia. Entonces, cuando vino la pandemia, te estoy hablando de grupos presenciales, cuando vino la pandemia, tuvimos que llevar a votación si el grupo en el que estaba yo militando permanecía abierto o cerrado. Por mayoría cerramos el grupo, pero el día que limpiamos todo, quitamos las sillas, acomodamos todo y bajamos la cortina, a mí me dolió horrible el pecho, porque sentía que habíamos cerrado el grupo para siempre. O sea, mi mente es muy fatalista. Y me empezó a doler el pecho como no tienes una idea, y recordé la experiencia de mi padrino. Y dije, qué doloroso y qué dolor tan grande bajar la cortina y cerrar el grupo. Entonces, me invitan a entrar a un grupo virtual. Me invitan a donde, bueno, les comentaba, me cobraban 150 a la semana. Bueno, yo digo que me cobraban, ¿no? Decían que era para seguir pasando el mensaje, porque también era un grupo organizado por neuróticos y decían que ese dinero se iba al fondo de la Oficina de Servicios Generales, pero pues nunca nos dieron un ticket o algo. Yo como neurótica, yo desconfío, ¿no? Yo decía, pues somos 6 y los 6 aportamos, pero bueno. Pero en este grupo
todos los días era hablar del diario vivir, del diario vivir. Y los compañeros, al igual que en el grupo, no respetaban sus 15 minutos, se agarraban media hora, y cuando terminaban de compartir se retiraban, se desconectaban. Y sí, o sea, no había juntas de estudio, no había compartimientos, no había literatura. Y entonces poco a poco a mí se me hizo tedioso. Y sí, como bien dices, este grupo tiene juntas de estudio, tiene el servicio de apadrinamiento, y eso ayuda bastante porque la mente sí necesito reentrenarla para hacer algo distinto. Y sí, compartir los servicios con todos los compañeros y recordarnos que es responsabilidad de todos. Una sola persona es muy difícil que mantenga un grupo abierto. Y pues es ser atractivo también, ¿no? Yo creo que son de las cosas que a mí me han gustado de este grupo, que los compañeros son muy atractivos. O sea, cuando comparten, también comparten los logros, las cosas buenas que han obtenido a través de este programa. Y eso también ayuda a que uno quiera permanecer. Bueno, esa es mi forma de pensar. Gracias. Padrino Julio, ¿me Muchas puedes gracias, anotar la Araida. pregunta? Claro que sí puedes. Luego que preguntes, Elidet, voy a formular tu pregunta, Ana Silver. Adelante, Elidet. ¿Cómo puedo acercarme más a mi grupo virtual? Gracias, Elidet. Ya escuchaste, Araida. Dice Elidet, ¿qué puedo hacer o cómo le hago para poder acercarme más al grupo virtual? Adelante. Bueno, es que les digo, el grupo en el que yo estuve antes de pues no me pareció atractivo, y simple y sencillamente ni adiós dije, ni las gracias les di. Yo simple y sencillamente me salí, borré el grupo y dije, no me sirve, no me funciona, no me siento integrada. Yo soy la que no me sentía integrada. Ahora en el grupo Fe que Obra, cada vez que recuerdo su nombre, Fe que Obra, tienes que tenerle confianza al sistema en el que estás integrándote. Hay una parte donde dice el mensaje de esperanza que nosotros leemos, cuando dice que si usted se sigue sintiendo mal, es que ha fallado en practicar alguna parte del programa y por eso no se siente bien, porque usted no ha practicado el programa. Entonces, ¿cómo sentirme integrada o acercarme más al grupo? Pues en el grupo Sé que Obra, a mí me daba pena participar, la verdad, porque yo decía, pues ni los conozco, y yo creo que ni siquiera les interesa lo que yo estoy escribiendo. Pero cuando ya me venían los ataques de ansiedad, empezaba a escribir. Cuando ya mi jefa ya me empezaba a gritar y a gritar y a gritar, entonces yo empezaba a escribir en el grupo, empezaba a escribir, empezaba a escribir, empezaba a escribir. Y había compañeros que me daban la manita arriba o mandaban así como que el emoticón de abrazo. O había compañeros que decían, ánimo, no estás sola. Y de repente decía, bueno, entonces no estoy hablando como loca en un lugar que nada más aventarlo así como al aire, ¿no? Y me empecé a sentir integrada. Y pues a mí me enseñaron así. El servicio es un privilegio. El servicio no se le da a cualquiera. El servicio no te lo dan únicamente los compañeros. El servicio también te lo da el poder superior. Entonces empecé a pedir servicio. No, solicité el servicio, digo, ni me conocen, ni yo los conozco, no sé si me acepten, pero me dieron la oportunidad de tomar el servicio y yo sí me lo tomé en serio. O sea, de verdad que yo sentía que me faltaba el aire cuando no podía enviar mis
las meditaciones. Dije, me van a regañar, me van a castigar, me van a sacar del grupo. Y hacía el esfuerzo por participar. A mí me dijeron, siempre mis padrinos, que la manera de devolver la dádiva es pasándoselo a otra persona, ¿no? Y a la hora de hacer el servicio, pues estás ayudando a que otra persona también se sienta bien. Es la única manera en la que yo me siento cerca del grupo, apoyando con el servicio y participando también, haciendo la unidad. Eso es lo único que yo te puedo compartir. Gracias. Muchas gracias, Araida. Observo que la mano de Bren está alzada. No sé si es segunda vez o es sobre la primera vez que la levantó. Pero si es tu segunda vez, me lo haces saber, por favor, Bren. Dice Ana Miss Silver, hace el siguiente comentario. Primero, te da las gracias por el compartimiento. Gracias por venir a nuestro grupo a compartir, dice Ana Miss Silver. Y menciona que también cree en los grupos virtuales y cree que funcionan. Y luego hace la pregunta, en tu opinión, Araida, ¿los grupos virtuales funcionan? Aprovechando que tenés la experiencia tanto en grupos virtuales como presenciales, te pregunta, ¿crees que los grupos virtuales funcionan mejor que los presenciales? Adelante, Araida. En mi caso, yo ya no pude asistir al presencial. De verdad, es que muchas veces yo también estuve en esa parte, ¿no? Yo, estando en grupo presencial, ¿qué me faltaba? O sea, era tanta mi necesidad de estar ahí que yo estaba 24/7. Yo estaba todos los días en las tardes y si no había sesión en la mañana, yo me iba a hacer la unidad a otros grupos, sábados y domingos en la mañana. Y había un ex compañero, ya también falleció, que era de AA, y él traía mucho esto de decir, nazca quien nazca, se muera quien se muera, tú tienes que estar en el grupo. O sea, si tu papá está enfermo, tú eres doctor, tú lo vas a curar. Le digo, no, tu hermano está anexado, tu hermano está mal, tú lo vas a ir a salvar. Le digo, no, entonces tienes que estar aquí, tienes que estar aquí. Y yo decía, bueno, si es así, entonces yo tengo que estar aquí. Eso, pues ya después, conforme fueron pasando los años, pues ya los demás compañeros saliendo a congresos, saliendo a hacer la unidad en otros lugares, pues ya descubrí que había una cruz de la sobriedad, que tienes que determinar un tiempo para tu familia, un tiempo para el grupo, un tiempo para tu esparcimiento y pues sí, también para el servicio, ¿no? Hay que dar para el trabajo, hay que darle su tiempo a cada cosa. Y me funcionó en el sentido de que yo pude reconocer que soy una persona con una enfermedad que va de leve a grave si no le doy tratamiento. Y dentro del grupo yo encontré el tratamiento que son los 12 pasos para mi enfermedad. Pero llegó un momento en el que yo hice a un lado los pasos porque me engolosiné con el servicio. Como soy una persona con una baja autoestima, me aplaudían. Me decían, qué bien lo haces. Y yo me la creí. Y yo me fui buscando eso, ¿no? Los aplausos, el reconocimiento, el que me saludaran, el que me vieran, el que ya llegó Araida, madrina, me empezaban a decir y no, yo ya sentía que volaba. De verdad que yo ya me sentía bien diferente a los demás. Yo ya no me sentía tan enferma, ¿no? Desde que me empezaron a decir madrina, dije, wow, ya me salvé, ¿no? Ahora, cuando yo ya no tuve la oportunidad de estar dentro del grupo, iba una vez cada 15 días. Y entonces los compañeros me empezaron a decir, obvio, no todos, eran 2, que yo me estaba aprovechando del grupo, que yo estaba utilizando un grupo en el que yo ni siquiera participaba y ni ayudaba. No cubres guardias, no das, no estás aquí, te necesitamos tu presencia. Y si no estás, pues es como si no fueras parte del grupo. Y yo les dije, sí, entiendo esa parte. Entonces, ya no me sentía parte de,
porque no estaba presente. Se abre la oportunidad de estar aquí en el virtual. Yo vuelvo a lo mismo, yo no pensé que me fuera a funcionar, pero sí me funcionó. Hubo situaciones en las que en las juntas de estudio, a mí me encanta participar, a mí me encanta estar levantando la mano, yo participo. Pues nadie más quiere participar, pues yo sí le entro, ¿no? A mí me encanta estar de preguntona y hablar y decir es que yo pienso que es así, ya está, pero no me di cuenta en varias ocasiones al estar participando a mí se me abrieron puertas. Yo se lo comenté varias veces a la madrina, digo, es que me puse mal porque hablé de algo de lo que yo nunca había hablado, ni en apadrinamiento, ni en mis cuartos pasos, ni en mis décimos pasos. Yo no había descubierto esta parte que estoy abriendo aquí con ustedes. ¿Pero por qué? O sea, se abrió una parte, una puerta que yo tenía completamente cerrada. Digo, tal vez porque como no los veo cara a cara y no veo que estén riéndose o platicando o que, no sé, yo me conecté tanto que tocó partes de mi historial que yo no recordaba. Y sí, o sea, no te puedo decir, este es mejor que el otro. Dentro de mi necesidad, he estado en grupo presencial y me han ayudado. Hasta gritándome o rechazándome me han ayudado, porque le dan muchos golpes a mi ego y descubro que pues sí me quiero sentir muy importante, ¿no? Y estando aquí en el virtual, pues, ay no, cuando comparten su experiencia de dolor y de recuperación, yo otra vez me siento conectada, aunque esté encerrada en mis cuatro paredes, ¿no? Me tengo que alejar un poco del servicio con mis papás y reconocer que me canso, me desespero y que todavía me falta mucho para aprender la lección de vida que tengo que practicar dentro de este nuevo camino espiritual, ¿no? Aprender a amar y dejar de ser tan egoísta. Entonces, cuando por mis mismas necesidades estoy lejos de un grupo presencial, el grupo virtual sí me funciona. En mi caso sí me ha funcionado porque este grupo practica las tradiciones. Este grupo es muy respetuoso. Este grupo no me cancela porque ya falté a 15 juntas y no me reclaman. ¿Dónde se supone que estabas? No, hasta ahorita, bueno, en mi experiencia nunca me han reclamado y me han tratado como un igual. Entonces, en ese sentido, ambos me han funcionado porque mis necesidades han cambiado. Bueno, esa es mi respuesta. Gracias. Gracias, Araida. Ya la madrina Rita levantó la mano, estás anotada. ¿Alguien más que quiera levantar la mano? Este es el momento. Yo no quisiera que elegir. Julio, ¿qué grupo preferís? ¿El grupo presencial o el grupo virtual? No quisiera tomar esa decisión. Lo que me dijera mi padrino Ángel Monterrosa es, los grupos funcionan, que no funciona sos vos. Adelante, madrina Rita, adelante. Si alguien más quiere hacer uso de la palabra, por favor. Yo también quiero hacer uso de la palabra, padrino. Anotada, Rosita, después de Rita te doy la palabra. Adelante, Rita. Buenas noches, padrino, gracias. Y gracias, Araida, por tu servicio, por estar aquí y por ser parte de, bueno, no ser parte de este grupo, ¿verdad? Pero parte de la recuperación del día de hoy y siempre. Fíjate que yo me gustaría preguntarte, ahorita dijiste una palabra que hasta se me olvida, ¿verdad? Me engolosiné, algo con el servicio. Y eso me pasó a mí, fíjate, ahorita que te escuchaba. Y yo siento que todavía me quedé allá.
porque, por ejemplo, ahorita con lo que vendo y todo, así como que yo sigo con la idea de que me tienen que rogar, me tienen que decir que todo hago bien, que de todo está muy bien. Fuera de ya tengo muchos años que no voy a un grupo presencial, ¿verdad? Pero ahorita que me dijiste esa frase, quiero hacerte la pregunta, ¿cómo has logrado el día de hoy como que tener, así lo siento yo, ¿verdad? Como que tener los pies en la tierra? Ya no puedes, Rita. Y estás enferma y vieja y todo, pero sin lástima. Así es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo ver las cosas a pesar de tan vieja y tanto año aquí? Pues cómo día a día vamos encontrando cosas diferentes, como esta frase. ¿Cómo le harías tú, compañera? Por favor, de buena voluntad. Gracias. ¿Me repites tu pregunta, por favor, Rita? Pues que yo me engolosiné con ese, ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Con ese servicio, pero que mucho, como que sigue eso en mí. Cuando otra vez quiero que me rueguen, que me aplaudan, que me digan que estoy bien, que me digan que sí sé hacer las cosas, cuando veo que no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ir haciendo? ¿Cómo le hiciste, pues, para que el día de hoy hayas bajado de esa nube, ¿verdad? Y a la realidad, a la que es, por ejemplo, en mi caso, mi realidad. ¿Cómo ver las cosas de ahorita? Gracias. Adelante, Araida. Es que, bueno, en mi caso, soy una persona muy fantasiosa. Soy una persona que una cosa muy pequeña la hago grande, grande, grande. Y muchas veces me han dicho que me ahogo en un vaso de agua. O sea, la situación no es tan grave, pero para mí es el fin del mundo. Ya se acabó, ya no hay oportunidad. Así déjalo. Ya no te juntes conmigo. No me quieres. O por el contrario, cuando alguien me dice, vas bien, chaparrita. Qué bonito servicio. Uf, me elevan hasta el cielo. No, yo ya me siento la presidenta de la República, ¿no? Y ya siento que voy a ir a salvar a todos los neuróticos que encuentre en mi camino. Es locura, la verdad es locura. Pero los mismos golpes te van acomodando en tu justa medida. A mí me decía mi padrino, chaparrita, los bisteces a golpes se hacen más blanditos. Tú no quieres obedecer por las buenas. Eres muy rebelde. Eres muy necia. La verdad yo ya no sé qué hacer contigo. Pero no soy yo quien se va a encargar de ubicarte en tu justa medida. Va a ser un poder superior. Hay solamente dos grandes educadores, el dolor y el amor. Nosotros tratamos de enseñarte a través del amor, avisándote que el egoísmo, la rebeldía, el que seas tan mal hablada, el que seas tan agresiva con los demás, te va a llevar a buscarte problemas, pero no quieres obedecer. Nosotros te estamos tratando de enseñar a través del amor, pero va a venir el dolor y ese te va a enseñar. Y bueno, en mi caso, fue la muerte de mi hermano. Yo decía que practicaba el amor. Vuelvo a lo mismo, o sea, en los servicios, yo terminé todos los servicios según escalafoneando dentro del grupo, ¿no? Mantenimiento, tesorería, secretario, RCG, alterno, después propietario, literatura. Y ya después me dijeron, vete al distrito. Y ya me fui al distrito y ya tomé el servicio de literatura.
No, yo ya tenía planeado, terminando hago este otro servicio, terminando ya me voy al comité de área. Yo ya me veía como delegada, ¿no? O sea, bien loca mi cabeza. Y participaba activamente en la Asamblea Mexicana. Yo estuve 4 años asistiendo como edecán, 3 años como edecán para la Asamblea Mexicana y el último año me designaron como coordinadora de edecanes para la organización y pues el trabajo que se tenía que hacer dentro de la Asamblea Mexicana. También me llamaban para los congresos, para apoyar. No, yo ya vuelvo a lo mismo, no, ya estaba volando bien alto. Pero en mi casa, con mi hermano, cuando él ya estaba a punto de morir, terminó como indigente. Su esposa lo echó a la calle y terminó viviendo con los del Escuadrón de la Muerte. Así le decimos nosotros a los que viven ya en las calles. Él terminó así. Y nos venían a decir es que hagan algo, es que ayúdenlo. Y lo único que encontramos fue anexarlo. Y anexándolo, pues se escapó, vino a la casa y yo no sabía. Mi padrino me dijo, atiéndelo, cuídalo porque ya lo vi, va a morir dentro de poco. Y yo no le creía al padrino. Me dijo, acércale un café, trátalo bien porque ya falta poco para que muera. Y él se acercó y me dijo, perdóname carnalita por todo lo que te he hecho y por todo lo mal que me he portado. Y yo le dije, no te voy a perdonar. Y me fui. Mi mamá me pidió que me quedara porque esa noche ella se sentía mal y me dijo, no te vayas a trabajar, quédate para que no me dejes sola porque ella va a morir. Y le dije, no, yo tengo que ir a trabajar. Y ya cuando estaba en el trabajo, mi hermana me habló para decirme, el hermano acaba de morir. Y me colgó. Empecé a llorar, empecé a gritar. Mis papás estaban solos con él y ya le hablé a mi padrino, le dije, ayúdame, mis papás están solos, ve a acompañarlos. Y me dijo, voy por ti al trabajo. Le dije, no, 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 ve por favor y acompaña a mis papás porque están solos y él acaba de morir. Entonces ya llegando aquí, pues mi papá cayó mal, enfermo, mi mamá cayó enferma, mis 2 hermanas se desmayaron y pues yo tuve que levantarme y enfrentar toda la situación. Y mi padrino me dijo, ya sabes los principios, ya sabes que tienes que ser fuerte, tú tienes que ser el poste ahora. Ahora vas a demostrar si realmente aprendiste algo del programa. Y deja de quejarte y deja de llorar y vete al frente. Porque tú eres mi guerrera, porque tú eres mi gallo, porque tú vas a sacar adelante el servicio. Ahora vas y vas adelante. Y pues sí, tuve que ir adelante y pues caí en depresión. Y nuevamente intenté suicidarme. Ya cuando terminó todo el proceso, me regresé a México, lo fuimos a sepultar hasta el pueblo, me regresé sola y aquí caí nuevamente en depresión y volví a intentar suicidarme. Y otra vez los compañeros me sostuvieron y regresé al grupo, pero ahora sí, dulcemente razonable, porque entendí que todo lo que decía que aprendí no lo puse en práctica y no supe amar a mi hermano. Entonces, pues en realidad no estaba practicando el programa. Pero cuando caí en la realidad de esto fue cuando me di cuenta que no estaba practicando mis pasos. Únicamente me había inflado de ego, pero seguía siendo muy orgullosa y muy egoísta. Y lo aprendí a la mala, solamente así. Y ya después mis compañeros a la buena me recibieron nuevamente y me dieron la oportunidad de empezar otra vez desde abajo. Eso es todo. Gracias. Gracias, Araida. Adelante, Rosita. Buenas noches, yo soy Rosalicia, soy también un miembro más de este grupo. Bueno, yo quería decirles, ¿no?, que yo tuve que venir a este grupo cuando estalló la pandemia, el 4 de marzo del 2020. Yo sé si creo en el grupo virtual, en línea, y es un grupo de bolsillo, y puede hacer catarsis fuera del horario de un grupo presencial. Y he aprendido mucho. Yo tengo 8 años en el grupo presencial. El día 15 de junio, cumplo 9 años, pero yo me tuve que ausentar 4 años
¿Por qué? Porque pues a mí me dieron las gracias en el grupo presencial porque mi madrina y mi padrino que me ayudó a hacer un cuarto paso me dijeron que yo era vulnerable, que me tenía yo que retirar y que ellos me iban a dar luz verde. Pero sí, yo estoy convencida totalmente de que en un grupo presencial se aprende más porque los principios y la literatura están a flor de piel, o sea que todo el tiempo puedo estar leyendo la literatura, escuchando a mis compañeros, sus catarsis, y también estar al pendiente de Rosa, ¿no? Porque yo siento que siempre he necesitado la ayuda, ya sea en línea, y a veces pienso que vamos a terminar en los grupos presenciales, van a terminar virtuales, ¿no? Eso es lo que pienso, pero bueno, no es lo que yo piense, sino lo que se va a dar. Y bueno, yo te quiero felicitar, Araida, por tu participación y por todos los regalos que me acabas de dar, de acuerdo a tu participación, y que bueno, pues me da mucho gusto que tú estés en este grupo, porque me regalas mucho de todo lo que tú has vivido en el grupo, porque a mí pues en el grupo presencial me faltan varios servicios por hacer, pero bueno, pues yo estoy en disposición de cualquier servicio, ¿no? Tanto aquí en el grupo virtual y en el grupo presencial, porque yo sé cuál es el regalo, ¿no? De las promesas que tiene un programa para un individuo que está como yo, que enferma de las emociones, y que estoy convencida de que practicando un programa, los mejores días están por vivir. Y yo quiero preguntarte que en qué momento sentiste recuperación en el programa. Muchas gracias. Gracias, Rosita. Bueno, aprovechando también para cerrar ya con broche de oro la participación, te invito a que le comentes la pregunta que hacía la compañera Rosita y a su vez que nos des tus palabras finales con respecto a tu participación. Adelante, Raida. En el momento que entré a la junta con Rita, y la primera vez que me conecté a la alegría de vivir, hermoso nombre por cierto, que va muy conectado de una fe que obra. Una fe que obra te ayuda a sentir la alegría de vivir. Y la he visto repetido un montón de veces en los pasos, ¿no? Y siempre que los leo, me acuerdo de los dos grupos. ¿En qué momento me sentí bien? Pues físicamente hablando, en ese momento. Cuando yo empecé a hacer mi catarsis junto a esa participación que tuve con la compañera, se empezó a desinflamar mi estómago. Se empezó a desinflamar y dejé de sentir dolor físico. El emocional, pues es cada vez que hablo y encuentro ese puente de comprensión. Cuando escucho a otra persona decir, yo viví esta situación y me sentí bien, y ya, la emoción se baja y ya puedo empezar a razonar un poco, ¿no? Y a poner en práctica ese amor, porque a mí me cuesta mucho trabajo, pero sí es real, o sea, fue aquí donde me empecé a conectar nuevamente con mi pensamiento, qué pienso, qué siento y cómo actúo, porque en realidad muchas veces no me doy cuenta, ¿no? Y en esta parte pues agradezco muchísimo al grupo el permitirme esta participación y pues comentarles, ¿no? Sí funciona si yo pongo de mi parte para poder ser honesta en mis catarsis y ser honesta en el sentido de que yo me comprometo a trabajar mis pasos y a trabajar con mi padrino. Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias por tu participación, Araida. Te damos el regalo de esta tarjeta. El grupo La Alegría de Vivir agradece a Araida
por compartir su experiencia, fortaleza y esperanza en la celebración de nuestro 7º aniversario con el tema los grupos virtuales sí funcionan. Ahora yo le estoy haciendo esa aseveración. No dice así el tema, pero como ya Araida nos dijo que sí funcionan, entonces yo digo, ya no es pregunta, ahora con certeza decimos sí funcionan. Y aprovecho para el día de mañana, Rosy, ahí le recordás a nuestro compañero, el día de mañana continuamos con nuestra fiesta y el tema que vamos a compartir es la recuperación, unidad y servicio, nuestros 3 legados. En esta ocasión el tema va a ser bajo la responsabilidad del compañero Juan F., con este tema tan grande, diría yo, que son los 3 legados de recuperación, unidad y servicio. Entonces están todos invitados para compartir este tema. Va a coordinar la compañera Gloria, la misma hora, por este mismo lugar. Muchas gracias a todos los que hicieron la unidad. Voy a cerrar la junta con los elementos acostumbrados. La oración de la serenidad seguido de la declaratoria de la responsabilidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar lo que sí puedo. Hágase tu voluntad, no la mía. La declaratoria de la responsabilidad dice, yo soy responsable cuando cualquiera es su mano pidiendo ayuda. Quiero ser la mano del programa de por eso yo soy responsable. Muchas gracias. Gracias, Araida, por tu servicio y gracias, padrino. Hasta mañana. Y gracias a todos los compañeros que han estado aquí. Lo permite.